Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre otro tipo de memoria que habíamos dejado pendientes en los videos anteriores. Vamos a partir hablando sobre la memoria óptica. En el año 1983 se introdujo uno de los productos de consumo de más éxito de todos los tiempos, el disco compacto, el compact disc, el CD-ROM. Que en ese caso, para ser exactos, estamos hablando del compact disc digital de audio. El CD es un disco no borrable que pueden almacenar más de 60 minutos de información de audio en una cara, y el gran éxito comercial del CD posibilitó el desarrollo de la tecnología de discos de memoria óptica de bajo costo que revolucionó el almacenamiento de datos en un computador. Se han introducido una gran variedad de discos ópticos, pero veamos los principales. El CD-ROM, dentro de lo que son discos compactos. Tanto el CD de audio como el CD-ROM, que son distintos, a pesar que muchas veces los tratamos como que fuese el mismo, no es lo mismo, ya que el CD-ROM, como decíamos, significaba Compact Disc, y el CD-ROM es Compact Disc Ready, o sea, pero Read Only Memory, o sea, memoria de disco compacto de solo lectura. Entonces, comparten una tecnología similar. La principal diferencia es que los lectores de CD-ROM son más robustos y tienen dispositivos de corrección de errores para asegurar que los datos se transfieran correctamente del disco al computador. Ambos tipos de discos se hacen también de la misma forma. El disco se forma a partir de una resina, como por ejemplo un policarbonato, y la información es grabada digitalmente, ya sea música o datos del computador, y se graba como una serie de agujeros microscópicos en la superficie reflectante. Esto se hace primero que de todo con un láser de alta intensidad y enfocado con precisión para crear el disco patrón. El patrón se usa, sin embargo, para hacer una matriz para estampar básicamente copias de policarbonato. La superficie con los agujeros se cubre con una superficie altamente reflectante como aluminio u oro, y esta superficie brillante se protege contra el polvo y los arañazos con una última capa de laca transparente. Finalmente se puede implementar una etiqueta sobre la misma laca. Para conseguir una mayor capacidad, los CD y los CD-ROM no se organizan en pistas concéntricas como los discos duros, sino que en su lugar el disco contiene una única pista en espiral que comienza en el centro y se extiende hacia el borde del disco. Los sectores cercanos al filo del disco tienen la misma longitud que los cercanos al centro. Por tanto, la información está empaquetada uniformemente a lo largo del disco en segmentos del mismo tamaño y son escaneados a la misma velocidad, rotando el disco a velocidad variable. Los agujeros son leídos por un láser a velocidad lineal constante, y además tienen que considerar que el disco rota más despacio en los accesos cercanos al filo externo que en los cercanos al centro. Por tanto, la capacidad de una pista y el retardo rotacional es mayor cercano al centro. La capacidad de un CD-ROM es de unos aproximados 650 megas. Y en la figura podemos apreciar cómo es todo el proceso de lectura y escritura que acabamos de eh, mencionar. Lo que refiere al CD grabable, para adaptarse a las aplicaciones en las que solo se necesitan unas pocas copias de un conjunto de datos, se han desarrollado los CDs de una escritura y varias lecturas, conocidos como los CD-R, los CD grabables o recordables, por eso es R. Para hacer un CD-R se prepara un disco de forma que se pueda escribir una vez con un haz láser de intensidad modesta. De esta forma, con algún controlador de disco especial, más caro que para un CD-ROM, el cliente puede escribir una vez además de leer el disco.
Finalmente nos encontramos con lo que son los CDs regrabables, en donde el disco óptico de CD regrabable, CD-RW, se puede escribir y reescribir como un disco magnético. A pesar de las numerosas técnicas que se han probado, la única puramente óptica que ha conseguido ser atractiva se denomina cambio de fase. El disco de cambio de fase utiliza un material que presenta dos tipos de reflexión significativamente diferentes en dos estados diferentes. Hay un estado amorfo en el cual las moléculas presentan una orientación aleatoria y que refleja mal la luz, y un estado cristalino que representa una superficie lisa que refleja bien la luz. Y finalmente, un haz de láser puede cambiar el material de una fase a otra, y la principal desventaja del cambio de fase en los discos ópticos es que el material finalmente de una forma permanente pierde sus propiedades. Los materiales actuales se pueden borrar entre 500.000 y 1.000.000 de veces. El segundo punto importante a mencionar son las cintas magnéticas. Los sistemas de cintas usan la misma técnica de lectura y grabación que los discos. El medio es una cinta de poliéster flexible, parecido al que se ocupa en la ropa, cubierta por un material magnetizable. La cubierta puede consistir en películas de un metal puro, en concreto un revestimiento película de metal plateado vaporizado, y la cinta y la unidad de cinta son análogas a las cintas de grabación domésticas. Los anchos de las cintas pueden variar entre 0,38 centímetros y 1,27 centímetros, y la cinta ubicada en un carrete abierto tiene que enrollarse en otro carrete ubicado en un segundo cabezal para no perder la cinta, y hoy día prácticamente todas las cintas vienen cerradas en cartuchos. Los datos en la cinta se estructuran en una serie de pistas paralelas longitudinales, y los primeros sistemas de cintas usaban 9 pistas. Esto hace posible almacenar datos de un byte en un instante dado, con un bit de paridad adicional en la novena pista. Los nuevos sistemas de cinta usan 18 o 36 pistas correspondientes a una palabra o doble palabra digital. La grabación de datos de esta forma se denomina grabación paralela. Los sistemas más modernos utilizan en su lugar grabación serial, en la que los datos se disponen como una secuencia de bits a lo largo de cada pista, como se hace en los discos magnéticos. Como con el disco, los datos se leen y escriben en bloques contiguos llamados registros físicos de cinta. Los bloques en la cinta están separados por bandas vacías llamadas bandas interregistros. Como en el disco, la cinta se formatea para facilitar la localización de los registros físicos. La técnica típica utilizada en la grabación de cinta en serie se denomina grabación en serpentina. En esta técnica, cuando se graban los datos, el primer conjunto de bits se graba a lo largo de toda la cinta. Cuando se alcanza el fin, las cabezas se posicionan para grabar una nueva pista, y la cinta se graba de nuevo a todo lo largo, esta vez en dirección contraria. Y así ese proceso sigue hasta que los datos se graban en serie o a lo largo de las pistas individuales, pero los bloques se almacenan en pistas adyacentes. Y eso sería en referencia a lo que son otros tipos de memoria importantes a resaltar dentro del material de la asignatura.